Si quieres saber qué diferencia hay entre alquilar un inmueble como particular o como sociedad, quédate conmigo. Lo primero que tenemos que hacer es establecer dos bloques. ¿Cómo tributas siendo un particular que alquila inmuebles? ¿O cómo tributa una sociedad que hace exactamente lo mismo? En primer lugar, la persona física, el particular, tú o yo, tributamos básicamente en el impuesto de la renta. Y en el caso de alquiler de inmuebles se va a tributar lo que se llama en la base general según lo que ganes. Si ganas mucho, tributarás mucho, pagarás mucho a Hacienda. Si ganas poco, pagarás poco. Va por tramos. En primer lugar, cuando tú vas a alquilar un inmueble, lo que tienes que ver es si lo que haces tú como arrendador se va a considerar actividad económica o no. ¿Y cuándo alquilar inmuebles se va a considerar actividad económica? Siempre que tengas a una persona contratada a jornada completa. Imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene 5 inmuebles y los gestiona él solo. Él se dedica a cobrar, él se dedica a gestionar cualquier incidencia que pueda surgir. Bueno, pues en ese caso, si lo hace él solo, ese arrendador no tendrá lo que hace, no tendrá la calificación de actividad económica. En ese caso, ¿qué es lo que tendrá? Tendrá la calificación de rendimientos del capital inmobiliario en el impuesto de la renta. Y si lo que hace es alquilar viviendas para uso permanente, podrá sus rentas estar sujetas a una reducción del 60%. Es decir, que cuando tú alquilas pisos, si lo haces, uno, sin tener personal, es decir, no tienes una actividad económica, sino que lo haces tú solo, lo gestionas tú solo, y lo haces para alquilar vivienda, para que la gente resida en ella de manera permanente, es decir, no son pisos de estudiantes, no son alquileres vacacionales, no son alquileres de temporada, bueno, pues en ese caso tienes una reducción del 60%. Como ves, es una tributación bastante interesante, ¿vale? Sin embargo, cuando tú eres persona física, puedes tener los inmuebles en dos estados. Uno, alquilados. Ya hemos dicho que si tienes personal sería actividad económica y si no tienes personal sería rendimientos del capital inmobiliario con esta peculiaridad. O los puedes tener también vacíos. Un particular, si tú por ejemplo tienes 5 pisos y tienes 3 vacíos, vas a tributar por esos 3 en el impuesto de la renta. ¿Cuánto tributarás? Según un porcentaje del valor catastral, entre el 1,1 y 2% en función de si está o no revisado el valor catastral. Pero vas a tributar por los inmuebles vacíos. Y además vas a tener otra tributación adicional que va a ser el impuesto del patrimonio, ¿vale? Si tienes muchos inmuebles, en algunas comunidades autónomas, a partir de cierto nivel y en otras con poco volumen de activos que tengas, te hacen tributar por el impuesto de patrimonio. Básicamente te obligan a pagar impuestos por tener patrimonio, por tener inmuebles. Así que básicamente esta es la tributación que tendríamos como persona física. ¿Puede ser interesante constituir una sociedad? Lo veremos más adelante. Pero básicamente una sociedad te va a permitir pagar a un tipo fijo, con las ventajas y desventajas que tiene todo eso. Yo siempre le comento a los clientes, imagínate por ejemplo que tienes una tarifa de un teléfono móvil y te dicen que vas a pagar una cuantía fija, X. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues depende. Si llamas mucho, será muy interesante, pero si casi no utilizas el teléfono, una tarifa plana, digamos, seguramente te sea bastante costosa, ¿no? Bueno, pues las sociedades, yo siempre lo explico así, es un poquito parecido, ¿vale? Porque tributan un tipo fijo del 25%. Entonces eso hace que, si tienes muchísima ganancia, pueda ser interesante tributar a partir de sociedades, pero si tienes poca, seguramente no te compense. Así que para pocos inmuebles no va a ser rentable. ¿Qué pasa con una sociedad? En primer lugar, tenemos que pensar lo mismo. ¿Va a tener la calificación de actividad económica o no? Bueno, pues el arrendamiento de sociedades, a través de sociedades, se considera que es actividad económica cuando tienes a una persona contratada a jornada completa. También la jurisprudencia y la doctrina dicen que se permite cuando tienes un gestor externo, un administrador de fincas o alguien que te gestione todo eso, ¿vale? Habría que hacer muchos matices, pero bueno, básicamente ese mismo requisito, que tengas a una persona contratada. En ese caso, tu sociedad tiene la calificación y se considera que estás haciendo una actividad económica. ¿Qué sucede con una sociedad? Que no tienes esta ventaja que tienes como particular, que es una reducción del 60%. En este caso no existe esa reducción del 60%. Sí que hay matices interesantes, y es que si bien no tienes esta reducción, vas a tener la posibilidad, en el caso de que tengas más de 8 inmuebles, de constituir un tipo de sociedad, una sociedad que tiene un régimen especial, que es una empresa, digamos, que se dedica al arrendamiento de viviendas, ¿vale? Lo veremos en otros vídeos. Pero digamos que vas a perder esta reducción del 60%. Sin embargo, no vas a tributar por los inmuebles vacíos. Si tienes muchos inmuebles vacíos, no vas a tributar en el caso de sociedad. Y tampoco la sociedad va a tributar por el impuesto de patrimonio. Entonces, ¿en qué casos te va a interesar constituir una sociedad para el alquiler de inmuebles? A partir de cierto volumen, y ya digo que se pueden hacer también
algunas matizaciones en cuanto a la posibilidad de crear sociedades específicamente para la actividad de arrendamiento. Si te gustan estos vídeos y quieres más información, deja un mensajillo y lo vemos. Gracias.